Muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto, la verdad, muy grande, un honor estar acá con ustedes. En general yo soy portador de malas noticias. Hoy parcialmente voy a hacer una diferencia, porque obviamente estamos ante una oportunidad bastante inusual. Quiero caracterizar al comienzo de mi breve presentación por qué esta realidad es tan inusual. Luego me voy a referir a la principal cuestión que nos ocupa y preocupa a todos, que es la cuestión de la gobernabilidad, que tiene distintas dimensiones, tiene que ver con la seguridad pública, con la cuestión económica, sobre todo, con los vínculos entre el nuevo gobierno y el resto del entorno político, con las resistencias que existen básicamente en los sectores más radicalizados del kirchnerismo. Y finalmente quiero plantear algunos interrogantes de cara al corto y mediano plazo, donde ahí sí voy a ser un poquito más ambicioso y probablemente optimista del potencial que tenemos hoy, mirando no solo a la Argentina, sino también la región, ¿no? ¿Por qué este momento es tan singular? Como ustedes saben, estamos frente a un hecho bastante muy poco común en la Argentina, y es que tenemos un presidente, espero no ofender a mucha gente, que no es abogado, que es ingeniero. Tuvimos dos presidentes ingenieros en la Argentina hasta ahora, uno Agustín P. Justo, que fue la última vez que la Argentina se pensó territorialmente. Si ustedes se preguntan quién pensó, por ejemplo, la Ruta 40, fue Agustín P. Justo, que era militar, pero aparte estudió ingeniería. En esa época se estudian exactas, ahí en la Manzana de las Luces. El otro ingeniero fue presidente por 2 días, se fue Ramón Porta. Se no tuvo posibilidad de proyectar de una manera distinta de pensar la política. Este es el tercer ingeniero, curiosamente amigo y compañero de Porta en la UCA. ¿Por qué les cuento esto? Porque obviamente, más allá de la idea de cambiemos, de la vocación de cambio, hay, me parece, en la sociedad argentina una valoración de otros atributos en la gestión o en la política, donde la política se vuelve más gestión que política tradicional, solución de problemas. Creo que es algo importante, que es un salto interesante en términos de lo que veníamos teniendo hasta ahora. Es una persona que hizo su trayectoria en el sector privado, de hecho no tiene sociabilidad política, otro hecho bastante inusual. De joven se ocupaba, se interesaba en la política, preguntaba. Si ustedes, por ejemplo, hablan con Carlos Grosso o con Pilo Bordón, que trabajaban en SOCMA, Mauricio iba a hablar con ellos, iba a hablar con los políticos que trabajaban con el papá, para interesarse, para aprender, pero no tiene militancia universitaria ni militancia secundaria como la mayoría de los políticos que nos gobernaron estos años, ¿no? Esta falta de sociabilidad política lo caracteriza a Macri, que no viene ni del peronismo ni del radicalismo, otro hecho inusual. Así que desde el punto de vista, digamos, de la historia, de la biografía del nuevo presidente, estamos frente a algo bastante original. Es el primer, de hecho, ¿no?, presidente no peronista o no radical que tenemos. Es el primer, respecto a los militares, naturalmente, es el primer presidente no peronista y no antiperonista desde la emergencia del peronismo. De hecho, hay importantes funcionarios que vienen del peronismo o que incluso tienen apellidos de notable connotación peronista. Por ejemplo, en este gabinete hay un funcionario designado que se llama igual que su papá, que ocupó exactamente el mismo cargo, que es Jorge Traca. Es la primera vez que ocurre eso. Como un pie de página, cuando ya los alumnos de uno son ministros, se suele retirarse, yo creo, ¿no? Me pasa con Jorge Traca y con Marquitos Peña. La verdad que esta idea del posperonismo, del posradicalismo, de que estamos superando, si ustedes quieren, las formas de organización política tradicional de la Argentina, me parece que veremos si se confirma, pero puede llegar a ser un hecho muy revelador. Cuando ustedes miran en el mediano plazo la trayectoria de la política argentina, con Cambiemos se cierra 15 años de desequilibrio en el sistema político,
con la gran crisis del 2001 colapsó el radicalismo, se fragmentó en 1000 pedazos. Parecía que se organizaba con López Murphy o con Lilita, eso no ocurrió, y fue recién Pro quien generó como el cemento para poner en valor la red de radicalismo que existía, pero estaba obviamente sin una candidatura que le diera proyección y competitividad a nivel nacional. Así fue un merger bastante exitoso. Veremos si como buen merger se consolida. No es fácil eso. Lo interesante es que, más allá de las características políticas, ideológicas y personales, hay un atributo que tal vez sea más significativo. Es cierto que el último gobierno no peronista democráticamente electo que terminó su gestión fue el de Alvear, en el año 28. Lo repito, el último gobierno no peronista que terminó su gestión en Argentina fue el de Alvear en el año 28. Así que hay como una sombra ahí de que estos gobiernos, digamos, no peronistas no tienen gobernabilidad. Yo les recuerdo que hay también antecedentes históricos muy significativos de gobiernos peronistas que tampoco terminaron su gestión. Uno, el propio Perón, en el 55. Después Isabel, 20 años después, en el 76. Tampoco terminó. Teníamos elecciones ese año. Luego, obviamente, en las semanas estas locas del 2001-2002, uno puede sacar a Camaño y al propio Porta como presidentes de transición, pero de hecho Adolfo Rodríguez se juró como presidente de una semana. Y Duhalde, después de los sucesos tan dramáticos, ¿se acuerdan de Costec y Santillán? También adelantó el traspaso. Que sé que el peronismo tampoco garantiza la gobernabilidad. Les cuento esto porque la idea de que el peronismo parece que garantiza la gobernabilidad es cuestionable. Y en todo caso la pregunta es qué calidad institucional genera el peronismo. Y desde ese punto de vista hay algo muy, me parece, curioso en Cambiemos. Tanto el peronismo como el radicalismo también tenían círculos internos que cuestionaban la lógica de la economía de mercado. Siempre. Esta es la primera coalición donde no hay ningún sector interno que efectivamente sostenga que el mercado es la mejor forma de construir, de generar valor. Déjame ponerlo de forma más contundente. Es el primer gobierno claramente promercado que tiene la Argentina desde Roque Sáenz Peña en adelante. No es poco. Tal vez en la época de Alvear había una mayoría de gente que pensaba de ese modo, pero el radicalismo seguía conteniendo esta cosa plebeya, de clase media-baja, de mucho gasto público. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la primera regulación de los alquileres vino con el radicalismo? Ahí empezó el problema de la regulación del déficit habitacional de la Argentina. Con lo cual, digamos, acá estamos frente a un hecho muy significativo. Esto cuando uno mira históricamente. Cuando uno lo mira analíticamente en términos comparados con lo que ocurre en América Latina, en los últimos 15 años Argentina, 12 años, se pareció mucho a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia y a Nicaragua. Países que experimentaron un proceso de, yo creo que es involución, no creo que es evolución, pero es una cuestión personal, hacia un régimen populista con características autoritarias de, digamos, no son dictaduras tradicionales porque hay una práctica democrática electoral relativamente transparente, como lo que pasa ahora en Venezuela, pero donde las libertades individuales, los derechos de propiedad, las formas, digamos, más tradicionales de la democracia contemporánea están cuestionadas. Sobre todo la libertad de prensa. Son regímenes caracterizados por un creciente estatismo. Es cierto que hay algunos que son fiscalmente responsables, Bolivia, algunos que son un desastre absoluto, Venezuela. Argentina estaba con gradientes distintos, caracterizada como uno de esos países. En estos países las características centrales es que los líderes que protagonizan estos procesos hacia autoritarismos o populismos autoritarios no se van nunca. Se mueren en el poder, pero nunca se van.
Argentina es el único caso de estos países que experimentó una transición, que está experimentando una transición, tenemos que pasa el 10, ¿verdad? Hasta ahora, pacífica, siguiendo las normas constitucionales, sin que el liderazgo que protagoniza excluyentemente este proceso se pueda perpetuar en el poder. La medida del fracaso de Cristina hay que medirlo, hay que considerarlo en términos comparativos con lo que pasa con países parecidos. Me refiero a fracaso en el sentido del proyecto de Cristina eterna, reelección indefinida, el vamos por todo, se diluyó muy rápidamente, en menos de 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque hubo reacciones de la sociedad civil, los cacerolazos se acuerdan en septiembre, noviembre del 2012, abril del 2013. Hubo también una reacción política fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, con la elección que gana Sergio Massa, con apoyo de otros partidos, pero sin un frente político constituido, o sea, con bastante poco. Frena Massa la reelección. Hubo una cantidad infinita de errores no forzados por parte del propio gobierno que abre la posibilidad de esta transición, y una elección reñida, muy reñida. Hipótesis contrafáctica. Si Argentina hubiera arreglado con los colores, emitido deuda, ¿cómo llegábamos a esta elección? Si la fórmula no hubiera sido, en vez de ser Scioli-Zanini, hubiese sido Scioli-Urtubey, y el gobernador, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires hubiera sido Julián Domínguez o el propio Randazzo, ¿qué hubiera ocurrido? Pero no llegamos acá como resultado de una construcción, digamos, resiliente, poderosa, bien articulada, que genera esta alternancia. La alternancia fue fruto, no solo ocurre en la historia, muchas veces de malos cálculos, de errores de último momento. Si Scioli hubiera hecho una campaña con todas estas limitaciones que tuvimos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, basada en lo que Scioli fue siempre, un tipo moderado, de diálogo, más o menos buscando diferenciarse, aún con matices de Cristina, sin ninguna definición ni filosófica ni ideológica, muy tajante. ¿Qué hubiera ocurrido? Les cuento esto porque para ir al segundo capítulo, que son los problemas de gobernabilidad, hay que tener en cuenta que la coalición electoral que le permite a Macri llegar al poder es, uno, embrionaria, también compitió una vez por la presidencia, es un merger exitoso que ahora se consolida. Si la coalición electoral termina efectivamente soldando en algo consistente. Una cosa es ganar elección, otra cosa es gobernar, es muy diferente. En un contexto en el cual el peronismo vencido, el Frente para la Victoria vencido, bueno, tiene mayoría en el Senado, tiene el primer bloque, la primera mayoría en la Cámara de Diputados, 18 provincias en manos del peronismo, de las cuales 14 en manos de dirigentes hasta el 10 de diciembre autodefinidos como kirchneristas. El sindicalismo es peronista, la mayoría de los intendentes también, y casi la mitad de la sociedad votó un proyecto que propuso radicalización. Si usted me dice, no, Scioli perdió proponiendo una cosa moderada, una transición, no, él se radicaliza y pierde por poco. Estamos frente a un conjunto de restricciones objetivas, no menores. Porque fue un triunfo importante, pero no sobró nada. Es más, pudo haber salido mal. Muy mal. Entonces, cuando uno mira esto, ¿cuál es el principal problema de gobernabilidad que existe? Como siempre en Argentina, los problemas son en general más político-económicos, no es que no haya problemas económicos, hay un montón, pero no es la especialidad. Déjenme focalizar en las cuestiones políticas stricto sensu.
La primera, antes de ir a la cuestión de la seguridad, que es la más grave, es conformar un equipo de gobierno. Ustedes saben que tal vez, como nunca antes en la historia, Macri preparó cuadros y armó planes de gobierno para la Nación, la famosa Fundación Pensar, y para muchas provincias donde la Fundación Pensar tiene capítulos, y fueron contribuyendo a alimentar el debate electoral y a generar efectivamente planes para gobernar. Hubo una provincia donde efectivamente Macri nunca pensó que iba a ganar, la provincia de Buenos Aires, donde él necesitaba hacer una buena elección, pero ganar era una utopía. Bueno, buenas y malas noticias. Ganó la provincia de Buenos Aires, hay que gobernar ahora. Y el desafío de formar equipo para la nación era ya, obviamente, bien difícil. Encima ahora hay que duplicar o triplicar el esfuerzo para tener un gobierno que asuma la responsabilidad notable de gobernar la provincia, a punto tal que hay continuidad en varios funcionarios, porque no hay con quién llenar, ya no los segundos o terceros niveles, los primeros niveles de gobierno. Es el ministro de Turismo, el titular de la agencia de recaudación, el asesor general de la presidenta y la gobernación, son los que están ahora, están ratificados en sus funciones. Son los vino barañado, digamos, de la provincia de Buenos Aires. No me parece mal, si no ustedes andan mejor, dejar que está, forma parte en todo caso de una visión bien pragmática, pero es por usted manifiesto, insisto, que estamos no ante un ejército victorioso que arrasa. No es eso. Es una coalición electoral gelatinosa, embrionaria, que gana una elección, que tiene una enorme responsabilidad y que tiene que armar un plantel de gobierno. Aquí hay dos cosas para seguir de las más importantes. Una es la curva de aprendizaje del nuevo presidente. Ser presidente es incomparable como desafío a cualquier otra responsabilidad de cualquier otra persona antes, independientemente de lo que haya hecho. Siempre, en cualquier país, en cualquier circunstancia. No hay nada parecido. Uno no aprende a ser presidente. ¿Hay escuela de padres? Sí. Ser padre es un aprendizaje, a muchos de ustedes, padre-madre, digamos. Y te equivocás y te cuesta darte cuenta de la dimensión de la responsabilidad. Bueno, imagínense ser presidente de la nación. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de los presidentes argentinos? Bueno, hay algunos que tardaron bastante. Menem, acuérdense los primeros 18, 20 meses de Menem. Aquí hay gente muy joven, no se acuerda, pero muchos nos acordamos lo que fue eso. O los de Alfonsín. Acuérdense, el primer ministro de Economía, Alfonsín. Brinkhaus, Bernardo Brinkhaus. Ustedes dirán, bueno, hay presidentes que no aprendieron nunca, puede ser, dejémoslo de lado eso. Focaliquemos en lo que sí aprendieron. Hay presidentes que en vez de aprender a ser presidente, convirtieron la presidencia en una gobernación. Néstor Kirchner. O sea, achicó la presidencia a una manera de ejercer el poder típicamente casi de un intendente. Eso era Kirchner. Macri tiene ahora esta responsabilidad muy significativa de convertirse en un presidente democrático, porque aparte le prometió a la Argentina que va a gobernar de forma distinta. No hay muchos antecedentes, pero créanme que hay una curva, veremos si es logarítmica, si es lineal. Los ingenieros me van a ayudar a entender qué tipo de lógica, de trayectoria tendrá el aprendizaje de Macri, pero esto no es menor. Siempre hay como una inercia del candidato que tiene que transformarse rápidamente en presidente. Y en inercia uno puede cometer errores. Todos cometemos errores permanentemente, pero les cuento uno que me parece que es importante. Para expresar, y uno lo valora positivamente eso, los cambios de la Argentina, sobre todo en materia internacional, Macri eligió 3 o 4 temas. Un tema importante fue el memorándum de entendimiento con Irán. Estamos todos de acuerdo que fue una locura haberlo firmado,
es positivo. Ahora, obviamente, que el Congreso lo anule, o una ley, es simbólico, o sea, no existe eso en la práctica, pero es una buena manera de decir, pues nos equivocamos y reparamos el error. Otro elemento muy interesante de Macri fue cuando dijo, estoy mirando al TPP, o sea, que un presidente argentino hable de libre comercio o de un acuerdo que aparte mira el Pacífico como revolucionario, después de una especie de desarrollo de la economía de la Argentina, que está muy metida a sí misma, positivo. Que digan, vamos a alentar que Brasil, con Brasil la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, positivo. Cometió un error importante. Cuando se refirió a Venezuela, estamos todos de acuerdo con lo que pasa en Venezuela, es un espanto. Dijo primero que hay que expulsar a Venezuela del Mercosur. Y después dijo que hay que utilizar lo que se llama la cláusula democrática, que tanto en la OEA, en el UNASUR como en el Mercosur, establecen que cuando los países entran en una lógica autoritaria, violan derechos individuales, tienen que quedar suspendidos. Lo que pasó en Paraguay con la caída de Lugo, las sanciones muy duras. Cuando uno es candidato puede decir eso. Cuando es presidente electo, eso genera problemas. Tanto internos como en la región. ¿Por qué internos? Hay una empresa que se llama Sancor, que tiene un cliente muy importante que es Venezuela. Excepto que no le paga, pero es el cliente más importante. No le paga a nadie de Venezuela. Es el cliente más importante. Sancor, ustedes saben, es Santa Fe, Córdoba. Los camberos de la región son socios de Sancor, supuestamente es una cooperativa. Macri tuvo un montón de votos precisamente en esa zona. No podría haber dicho, miren, vamos a revisar la situación de derechos humanos, estamos muy preocupados por lo que pasa, habría que liberar a López, no puede decir muchas cosas, pero pedir la expulsión de la suspensión implica que la gente que lo votó se sorprende porque está quedando sin su mercado. Lo peor no es eso, lo peor, o tan malo como eso, es que hay un país en la región que le vende 80.000 millones de dólares a Venezuela, porque los venezolanos venden petróleo y prácticamente ya no producen nada. Está en nivel de desorden ese país que no puede producir nada. Ese país se llama Brasil. Imagínense ustedes en Itamaraty o con la presidenta Dilma mirando las noticias de un presidente que ni siquiera está en funciones, que ya, sin preguntar a Brasil, sugiere que hay que echar a Venezuela con el problema que tiene Brasil ya, una economía que está cayendo 3 puntos este año. Y Brasil va a tener 2 años seguidos de caída de producto, cosa que no tiene desde la crisis del 30. Hay 80.000 millones de razones para ser más prudente en esta clase de declaraciones. No me preocupa, Macri va a tener probablemente la mejor canciller en mucho tiempo en Argentina ahora, no me corran, va a delegar en ella, no pasa nada. Lo tomo como evidencia de cómo uno viene con la inercia de la campaña y no se adapta al físico rol que implica ser presidente, que es otra cosa, es otro negocio. Entonces, las curvas de aprendizaje, veremos qué pendiente tienen. El equipo de gobierno también, yo entiendo, y lo he padecido, que Macri no quería tener figuras estelares en su gabinete. Lo he padecido con Mecha de River, me refiero, ¿no? Pero tanto con Riquelme, con Bianchi, con Maradona, etc., se llevó mal Mauricio y no quiere depender de grandes figuras. Y armó un gabinete a la medida de esa fobia que tiene. Lo había hecho en la ciudad con mucho éxito y quiso repetir ese esquema en la nación. Quiere repetir, de hecho muchos son los mismos que vienen de la ciudad. ¿Cuál es el problema en estos casos? Bueno, que el funcionamiento tan singular que él quiere dar al gabinete también va a llevar un tiempo. Ustedes son ejecutivos, saben lo que es tener grupos humanos abajo, darles lógica de comunicación, establecer mecanismos de cooperación entre ellos, aceitar esos engranajes, que cuesta tiempo. Manejar recursos humanos es manejar egos. Es muy innovador
adoro esta idea de fragmentar en 6 el área económica. Ojalá salga bárbaro. Les aseguro que tengo muchos amigos personales ahí metidos, de toda la vida. Les deseo lo mejor. Me cuesta pensar que eso va a salir bien desde el comienzo. De hecho, ya me sorprende que el ministro de Interior anuncie que vamos a tener billetes de 200, de 500 y de 1000 pesos. Uno suponía que eso debería haber dicho el ministro de Economía o el futuro presidente del Banco Central. ¿Por qué el ministro de Interior? Pues ya, bueno, es economista, sabe mucho, Rogelio. Es el ministro de Interior. Pues ahí yo veo que va a tardar también en funcionar el gobierno, ¿no? Por lo cual, hay cuestiones operativas no menores que veremos cuánto tiempo terminan solucionándose. Los ministros de Economía en Argentina, en promedio, según Juan Carlos de Pablo, duran 400 y pico días. Un año y medio. Si ustedes sacan algunos que duraron mucho tiempo, que es inusual esto en Argentina, por ejemplo, Cavallo, Roque, Labaña, que duraron varios años, el propio Martínez de Oz, o sea, sacan los outliers, ¿no? En realidad, el promedio baja muchísimo. Le deseo lo mejor a Alfonso, créanme, he trabajado con él, me parece un tipo maravilloso, como tener un tipo soñado en el Ministerio de Economía. Pero está en la silla eléctrica. Esto es, lamentablemente la Argentina es así, caótica. ¿Podemos cambiar esa manera de comportamiento de la sociedad argentina? Miren, nunca una situación macroeconómica tan compleja se resolvió de forma gradual, como estaba planificada. Los ajustes en Argentina fueron siempre caóticos. Rodrigazo, salida de la tablita en el 82, hiperinflación en el 89, crisis del 2001. Entonces, cuidado, porque la realidad es compleja. La curva de aprendizaje, ¿cuánto tiempo va a tener Macri para tomar decisiones? El primer decreto que va a dictar, que es sobre la emergencia en seguridad, va a ser después ponerse la banda, va a ser la oficina y va a firmar ese decreto. Está escrito. Así que el gobierno en sí mismo es un desafío. El segundo desafío es la seguridad, porque efectivamente estamos en una emergencia de seguridad. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, hay la expectativa de que él va a poder dar una señal clarísima y que va a lograr algún objetivo en el corto plazo. Yo les quiero recordar que Argentina viene sin tener política de seguridad hace mucho tiempo. No que tiene una política mala de seguridad, no tiene política de seguridad. No tiene política de lucha contra el narcotráfico, están básicamente desarticuladas las fuerzas de seguridad. Hay un financiamiento escaso e inadecuado. Hay gendarmes y prefectos en la ciudad y hay un vacío de control de las fronteras, en los ríos y en los mares. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los votos? En las grandes ciudades. O sea, el objetivo de la seguridad acá es que te voten los ciudadanos, no mejorar la seguridad, que tengan la sensación de que hay alguien que los cuida. No bajaron los índices de seguridad por el hecho de tener presencia de gendarmería, prefectura. O sea que el esfuerzo de reordenamiento, de reingeniería de procesos, ustedes saben mejor que yo que es impresionante. Otra vez esto no se logra de la noche a la mañana. Por otro lado, las policías dependen de las gobernaciones. Es un país federal, Argentina. Tiene que coordinar no solamente al interior de tu gobierno, sino con los otros gobiernos. Claro, como siempre pasa en estos casos, cuando salís, ir al curandero, ¿no? O al huesero se te ve la espalda, y vas a un médico, siempre hay un salto de calidad. Ahora, vamos a los mejores médicos, ¿no? Estamos en las mejores manos. Pero tenemos una enfermedad que va a tardar en sanar bastante tiempo. La mejor noticia que tengo para darles allí es que el nuevo gobierno va a organizar una agencia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una innovación que me parece imprescindible, muy necesaria. Yo tuve la posibilidad de estudiar algo de esto hace un tiempito, porque escribí un libro con Pío Bursaco, que va a ser el secretario de Seguridad, sobre el narcotráfico, y
Y la verdad que viendo todas las opciones que hay, recomendábamos una agencia que centralizara todos los esfuerzos y que trabajara mucho con la justicia y con las gobernaciones para tener economías de escala, básicamente, ¿no? y aprovechar mucho los recursos que existen, que están mal coordinados, sobre todo que crucen información, porque estas redes de crimen son polirrubro, hacen muchas cosas. Por supuesto, en la droga, en el contrabando, en la trata de blancas, de otros productos muy regulados que se exportan, sangre, venden sangre, roban sangre y venden sangre, por ejemplo. Es un bien escaso en el mundo. Plasma. Y lo más importante, lavan la plata. Tengo un dato anecdótico positivo. Un compañero mío de la secundaria, en la ciudad de Buenos Aires, trabaja, tiene una inmobiliaria en la zona norte. Y me contó la señora de que tu amigo lo designaron secretario de seguridad, se le vaciaron 20 casas. Digo, ¿de quién? De familias colombianas y mexicanas que se decidió irse de la Argentina. Es un buen dato. O sea, ya hay una señal de seriedad y hay cambios en la decisión de residencia de mucha gente. Acá el gobierno kirchnerista, una de las primeras decisiones que tomó fue una política que llamó el Plan de Hermandad Latinoamericana o algo por el estilo, que facilitó muchísimo la radicación de sudamericanos en el país. Supuestamente era para, de alguna manera, transparentar un hecho real de que había muchos inmigrantes ilegales. En la práctica sirvió para facilitar la radicación de todo tipo de gente, incluyendo efectivamente parte de estas redes de crimen organizado. Así que hay una reversión probablemente superficial que ya se está dando antes de que esté la agencia. Imaginen cuando esté la agencia. Así que eso es una buena medida, pero hay un hecho de seguridad inmediato al margen de los planes de medio y largo plazo que nos preocupa a todos, y es el 10 de diciembre. Se puede ver o no confrontación en el espacio público, como en la Plaza de los Congresos, en la Plaza de Mayo, o el traslado que tradicionalmente hace el presidente en el auto descapotado, muy lindo, por Avenida de Mayo en contramano. Así como el presidente norteamericano va por Pensilvania a ver el Congreso a la Casa Blanca, acá es Avenida de Mayo. Bueno, hay dudas que eso se puede hacer. De hecho, ustedes han visto los detalles anecdóticos. El presidente no quiere que el nuevo presidente asuma en la Casa de Gobierno, cosa media ridícula, casi chiquirino, de una chiquirinada. Pero el punto acá clave es que no está garantizada la seguridad. Parece mentira. Entonces, el titular del 11 de diciembre, ¿cuál va a ser? ¿Incidentes en la asunción de Macri o asumió Macri la presidencia de la Nación? Hay versiones muy fuertes, yo las chequeé 3 veces, de que se estaban realizando saqueos en 8 provincias, financiados muy probablemente por dinero del servicio de inteligencia. Es el primer desafío de seguridad, de seguridad ciudadana, que es lo que llamamos usualmente en Argentina el control de la calle, entre comillas. El Estado no lo garantiza. Y de las entrañas de este Estado gigante que tenemos surgen, obviamente, los mecanismos o los grupos que están generando este principio de desestabilización. Otro desafío de gobernabilidad tiene que ver con la cuestión económica, y ahí yo no soy economista, pero quiero contarles 2 cosas. Uno, es que no es cierto que los ajustes sean impopulares. Si los programas de estabilización están bien hechos, son muy populares. Son tan populares que en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la caída de la inflación, en el año 1993 ganó la elección para diputados un peronista que aparte era riojano y que hablaba riojano, no hablaba porteño, se llamaba Herman González. ¿Todo por qué? Porque la inflación había caído de miles, 200 y pico por mes, a 0. Gracias a la convertibilidad. En Brasil, la persona que hizo el plan de estabilización era un sociólogo muy famoso que fue Fernando Henrique Cardoso. No solamente ganó la elección él, sino que se convirtió en los grandes presidentes de la historia moderna de Brasil. En
México, el presidente que hizo el plan de estabilización, el funcionario que lo hizo, que fue Salinas de Gortari, fue presidente. Es cierto que no había democracia competitiva, pero lo que les quería decir es que bajar la inflación, solucionar problemas macro, es popular, es positivo. Sobre todo los pobres están mejor si no hay inflación. No son todos costos. Pero obviamente, esto es como un valle que hay que transitar, donde los costos se pagan al comienzo y los beneficios están después. Y transitar ese valle no es sencillo. ¿Quién va a pagar el porcentaje mayor del ajuste? Tanto en términos de ingreso, sobre todo incremento de las tarifas, incremento de las tasas de interés. Bueno, por supuesto que la devaluación y la eliminación de retenciones o la caída de las retenciones a la soja va a aliviar a las economías regionales, eso es muy positivo. Pero el electorado urbano, que está muy subsidiado, va a ser el que más va a pagar, o que va a pagar el porcentaje mayor en términos relativos de la estabilización, aún con un esquema gradual de recomposición tarifaria. Cuidado con eso, porque ese electorado de Cambiemos es el que va a pagar un porcentaje mayor. El subsidio del 30% del más pobre, a los más pobres, que es, estoy de acuerdo que es muy importante sostenerlo, un criterio de equidad, va a favorecer al votante de Frente para la Victoria. Y seguramente va a estar en contra de todo lo que haga Macri por definición. Pero vamos al comienzo, con lo cual la luna de miel va a durar muy poquito, si es que hay luna de miel. A esta coalición endeble se le va a sumar un porcentaje de la población que va a estar bastante enojada. Sobre todo si, como precisamente puede pasar esto, no solamente va a pagar más caro, sino que no va a tener luz, porque se va a cortar la luz como se corta todos los veranos. Pues les recuerdo que hay una crisis energética impresionante en este país, que va a durar aparte bastante tiempo. Entonces la gente va a pagar más por algo que no va a tener. Entonces, digamos, el problema de gobernabilidad no va a ser menor. Quiero terminar con una cosa optimista. ¿Por qué? Primero, una reivindicación del sistema democrático. Con el mero hecho de votar, cambiamos el clima. El país tiene los mismos problemas que tenía el día anterior de las elecciones y no estamos todos más esperanzados, más tranquilos, más buscando soluciones. Es impresionante cómo el voto transforma la realidad. No digo no soluciona los problemas, no soluciona los problemas. Después hay que gestionar, hay que hacer las cosas bien, hay que tener a la gente correcta, ser paciente, perseverante. Pero el voto, el instrumento democrático, es extraordinario. Extraordinario. Segundo, este debe ser el gobierno que tiene mejor capital humano probablemente desde la época de Frondizi en adelante. Es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero voy a decir igual. El gobierno de Onganía tenía muy buena gente en la gestión. Gente que dejó el sector privado para hacer un sacrificio y cambiar a Argentina. En esa época no había una caracterización tan negativa de los regímenes militares como la que tenemos hoy expuesta. Algo parecido pasó por el gobierno militar que llegó al poder en el 76. Esto es políticamente incorrecto, lo digo porque creo que es así. Hay gente que dejó la función privada para ir al gobierno sacrificándose. Y muchos pagaron muy caro por eso. Esta es la primera vez que yo veo un shock de energía de gente muy calificada, con una vida muy apacible y cómoda en el sector privado y que se quiere sacrificar para ir al sector público. Tener un gobierno de estas características es una apuesta muy importante que está haciendo un sector de la Argentina comprometida con el futuro del país. La verdad que es hasta emocionante que eso ocurra. Teniendo en cuenta los costos personales, familiares, económicos, el costo de oportunidad que tiene que ir a la función pública, que es muy alto. Otro hecho muy auspicioso, hay una apuesta a hacer las cosas bien, a gestionar bien. Tercer motivo de optimismo, mirando un poquito más la región, la verdad que hay una ausencia, un vacío de liderazgo muy fuerte. El país más importante de la región es Brasil, que tiene una crisis política, como ustedes saben, sin precedentes, que afecta ya no a la clase política, sino a la crema del establishment empresarial.
instalaron a las empresas contratistas, incluso el sector financiero. Acaba de ser detenido una figura muy importante de las finanzas brasileñas, Esteves, de Pactual, de BTG Pactual. El BTG, para los que están familiarizados, es un acronismo que era mejor que Goldman, Better than Goldman. O sea, era un banco de inversión que se veía a sí mismo como, digamos, el motor de los mercados emergentes, ¿no? Una crisis política que también tiene un correlato económico, una presidenta que está obviamente muy debilitada. El resto de los países de la región no tienen la escala como para plantear temas importantes. Si Argentina se ordena, tiene la posibilidad de volver a tener algún tipo de liderazgo regional. Esto es muy importante para nosotros y para la región, que viene saliendo de esta especie de tobogán populista autoritario y que puede convertirse en una zona interesante, establecida, equilibrada, con algunos países ya muy bien orientados hacia el Pacífico, México, Perú y Chile. Eso nos puede dar realmente una salida de todos, si se estabiliza democráticamente y arma algún esquema de seguridad eficaz para lo que es el mundo hoy, donde, no sé si ustedes, pero yo me voy a dormir mirando qué pasa entre Rusia y Turquía. De otra cosa, porque yo cuando nací, el mundo casi se acababa porque había misiles en Turquía apuntando a Moscú en la época de la crisis de los misiles. 50 y pico años después estamos básicamente en el mismo conflicto. En un mundo de esas características, con esas tensiones, estar en un área estabilizada políticamente, ordenada económicamente, con algún acuerdo de seguridad que le dé algún tipo de certidumbre a mediano y largo plazo, el potencial de la región es impresionante. Y Argentina puede tener un rol allí. Con lo cual, mirando en perspectiva, uno no puede dejar de ser optimista con una democracia que dio señales interesantísimas de alternancia, una apuesta a la gestión y un contexto geopolítico bastante interesante. Si superamos estos problemas de gobernabilidad y se consolida esta coalición, creo que efectivamente estamos ante una oportunidad histórica. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio. Recibimos varias preguntas y voy a intentar a ver si de alguna forma podemos incluir a todas. La primera tiene que ver con tu definición, digamos, de lo que puede llegar a implicar el peligro de gobernabilidad. La pregunta puntual tiene que ver con, en este contexto, ¿qué significa que por primera vez el partido gobernante va a gobernar capital, provincia y nación? Bueno, no es la primera vez estrictamente. En la época de Alfonsín, al comienzo, el intendente de la ciudad era designado por el presidente, que era Saguier en esa época. Sorpresivamente había ganado el recadismo de la provincia de Buenos Aires, a Juan Armendáriz, y Alfonsín era presidente. Era tal el desorden de la Argentina desde todo punto de vista que obviamente no había posibilidad de coordinar nada y no había el conocimiento de la importancia de la gestión, el concepto de gestión que tenemos hoy. Así que yo lo tomaría como un ejemplo importante. Después tuvimos a Menem, que también designó el intendente, cambió bastante, Grosso, Bauer, Domínguez, Cavadole de la provincia y Menem era presidente. Y después pasó con Kirchner, con Felipe Solá y Aníbal Ibarra, que se realineó rápidamente al kirchnerismo. ¿Se acuerdan? La primera elección que perdió Mauricio, en el 2003, del 2013 al 2006, también estaba alineado. Por lo cual yo creo que es una posibilidad. De hecho hay ya un plan de que la gestión de la ciudad, que está bastante más estabilizada y tiene procedimientos estandarizados probados, derrame hacia el Gran Buenos Aires. La metáfora, estos son los metrobuses que continúan de Cabildo, digamos, hacia Maipú. La idea es que pase lo mismo. Es obvio que el transporte requiere integración, es un área de una política pública donde tiene que haber un sistema bien diseñado. La idea es que tanto hacia el sur, hacia el sudoeste, haya, digamos, una integración.
El Metrobús de hoy es el tren de hace 100 años, o el subte que no podemos hacer porque no hay fondos. Va a haber algo de eso en educación, en salud, en seguridad también. Con lo cual yo creo que puede efectivamente ponerse en valor la gestión de la ciudad, que ya tiene, digamos, tiene probada capacidad y ayuda en el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero acá la clave es la seguridad ciudadana. Y son los temas que yo les contaba recién. Y no me quise meter en el tema del narcotráfico para no arruinar la mañana, ¿no? Pero obviamente cuando uno se pone contento porque muchos se van y dejan vacío casas caras, ¿no? Imagínense que muchos que no se van están dispuestos a pelear por sus industrias. Y lo primero que uno enfrenta son casos de mucha violencia. Porque esta gente gana mucha plata y hace mucho que nadie les dice nada. Al contrario, los protegen. Bueno, aquí hay algo importante para ustedes empiecen a mirar cómo se reacomodan las cosas. Un tema fundamental es el juego. Porque, digamos, los países que producen droga, que producen mucha droga, o consumen mucha, consumen cada vez más, también lavan la plata de la droga. En regular eso va. Y hay 3 o 4 ventanas típicas por las cuales se orienta, ¿no? El dinero de la droga. Una es el juego. Por eso hay cada vez más posibilidades de lavar la plata de ese modo. Otra, imagínense cuál es, los hoteles. Ustedes ven una familia que tiene intereses en los hoteles y en el juego, sospechen un poco. Es raro. La pregunta tiene que ver, en este contexto también, ¿cómo ves la renovación en la justicia? Sé poco del tema, quiero ser prudente. Lo conozco mucho, Germán Caravano, me parece un excelente cuadro que aparte entiende mucho de administración de justicia, conoce mucho la justicia, creo que ojalá sea un buen ministro, ¿no? Hay un problema y es que la justicia es un poder del Estado. Vos podés ayudar mucho desde el Ejecutivo, pero es un poder del Estado, tiene su propia lógica. Lo corrigió ahora la Corte volviendo a la conformación tradicional de la magistratura. Hay un problema de recursos y la administración de los recursos, las dos cosas. O sea, falta plata y hasta ahora, como ustedes saben, la pelea, porque la administra la Corte, es una constitución que deberíamos manejarlo con la magistratura, por supuesto. La justicia tiene que tener un salto tecnológico y aparte, te voy a decir, la justicia trabaja poco. O sea, no puede ser que trabaje mediodía. No puede ser. Tienen que estar muy bien pagos, pero tienen que trabajar 8, 9, 10 horas como trabajamos todos. Y más también. Esto de que a las 2 de la tarde los tribunales quedan vacíos, con la necesidad de justicia que tiene Argentina, me parece que estamos dilapidando recursos. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay también la cuestión de procesos, de ingeniería de recursos, de capacidad de instalación humana, física. Hay que pagarle mucho, bien, en blanco. Si pagan un impuesto de ganancias es irrelevante. Lo que tienen que hacer es trabajar más rápido. No puede ser, hay causas, miren, la causa del tráfico de armas, Croacia, Ecuador, 20 años. 20 años. Todavía la condena menos no está firme. Es muy raro. Pues, quedaron varias preguntas con respecto a la oposición, ¿no? La oposición política, la oposición al gobierno entrante. La pregunta es, ¿qué pensás que va a ser la figura de Cristina cuando salga del poder, la figura de Massa? Y también hace una pregunta acá con respecto a la continuidad de Fiscal Bosa, Batella, etcétera. ¿Cuál es tu pronóstico, digamos, de lo que va a ocurrir con ellos? Como ustedes analizan la trayectoria de los presidentes argentinos una vez que abandonan el poder, fundamentalmente en este periodo democrático, ninguno logró mantener centralidad por mucho tiempo y
en mayoría cayeron en una especie de eclipse permanente. Bueno, no se murió como eclipse. Pero por ejemplo, Alfonsín nunca logró recuperarse de la forma en la cual aparte dejó el poder. Hubo un accidente muy grave en Río Negro en un momento y la gente como que lo perdonó, ¿no? Después de la experiencia traumática de la hiper y del Pacto de Olivos. Después fue senador un tiempito y después se fue a la casa. Y terminó respetado por todos, pero no fue una figura importante. Menem terminó totalmente degradado. De la Rúa, el vecino, camina por la calle, yo creo que me salió de los porteros. La Rúa estuvo muy enfermo, no salió ni en la columna del diario. Adolfo Lorenzana, ¿se acuerda que fue presidente? Dualde, está ahí en San Juan, si lo quieren ver, está jugando al tenis o jugando al ajedrez, en bata. ¿Va a poder Cristina revertir esa decadencia donde la verdad uno de los peores trabajos que hay en la Argentina es ser expresidente? Vayamos para atrás. ¿Cuántos presidentes argentinos, habiendo abandonado el poder, volvieron? Bueno, hay tres. Uno fue Perón, volvió en el 73, murió en el 74. Otro fue Irigoyen, volvió en el 28, el golpe fue en el 30, apenas 2 años. Miren, el único presidente que volvió y terminó su mandato fue Julio Argentino Roca. Yo le reconozco muchos méritos a la presidenta, pero Roca no es. Eso me queda claro. Yo creo que Roca fue el padre de Argentina moderna, fue el que ganó la guerra del Paraguay, era un militar destacadísimo, fue un presidente transformador y era el jefe político del Partido Autonomista Nacional. O sea, era Roca, ¿no? Era como el Perón de esa época. Yo creo que va a ser muy difícil para Cristina recuperarse, sobre todo porque ella armó toda una estructura para no irse nunca del poder. Cuando vio que se iba, supuso que iba a ganar la provincia de Buenos Aires y que ahí iba a poder seguir financiando a la estructura de Acampo y otros grupos que dependen del financiamiento público. La diferencia entre el Montoneros y la Cámpora es que el Montoneros, la verdad, tenía en las universidades, algunos núcleos importantes de la sociedad civil, incluso sectores pobres, estaban insertos. La Cámpora no. Por algún motivo fracasaron en su inserción real en la sociedad civil. Gracias a Dios. Entonces yo creo que al depender de los recursos públicos, mientras estás en el poder, fantástico. Cuando perdés el acceso a los recursos, ¿cómo haces para mantenerte en el tiempo? Es una gran debilidad. Por eso, Perón, conscientemente de lo que implicaba la dependencia de recursos públicos, dijo: lo único que perdura son las organizaciones, ¿se acuerdan? Y la columna vertebral del movimiento son los sindicatos, y tenía razón. Era un militar, pensaba estratégicamente. Cristina nunca pensó estratégicamente y no diversificó la estructura organizativa de su movimiento. Fracasó en eso también. Esta vez el fracaso más importante que tuvo. Lo cual yo no creo que ella tenga perdurabilidad. La segunda pregunta es la de Sergio Massa. Bueno, ahí hay un enigma enorme, porque tener, la verdad, 5 millones y pico de votos no es poco, pero en Argentina hay experiencia, hay gente que tuvo 5 millones y pico de votos y se diluyó. Piro Bordón. Bordón en el 95 tuvo esa cantidad de votos, a los 2 años era el secretario del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y él terminó organizando el debate, que es algo muy loable, muy positivo, pero por ejemplo, tener 5 millones de votos, organizar el debate, ¿no? Un achicamiento de tu influencia importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo capitaliza Massa ese voto? Bueno, por supuesto que puede optar por seguir el camino del Frente Renovador o puede formar parte de la renovación o de la reinvención de un peronismo democrático, republicano, asociado a figuras como Urtubey, de los nuevos, ¿no? Me refiero al propio Randazzo, se puede reinventar.
o a figuras más establecidas como de la Sota o Perotti, ¿se acuerdan? El actual senador electo por Santa Fe, que fue intendente, o diputado actual y fue intendente de Rafaela. Hay allí una masa crítica, el propio Gioja, que es el más anticristinista de todos los exgobernadores. Ahí hay una masa crítica, creo yo, de líderes, Julián Domínguez, que puede protagonizar perfectamente la segunda renovación del peronismo y convertirse en algo muy importante que necesita Cambiemos, que es una alternancia efectiva, democrática y competitiva, porque al lograr eso desplaza al kirchnerismo a una fuerza más bien testimonial, como era la izquierda argentina nacionalista, latinoamericanista, el PI. El PI era un partido de 6-7 puntos. Bueno, el kirchnerismo debería ser eso, el PI del siglo XXI. ¿Se acuerdan del partido intransigente? Eso. No dije nada de Gilles Carbó y de Sabatella. Ahí yo tengo un conflicto. Porque efectivamente, si uno quiere defender la institucionalidad, tiene que remover a las autoridades que están designadas según el debido proceso, como dice la Constitución. Se le juicio político si tenés la mayoría a Gilles Carbó y remove a Sabatella por mal desempeño. No lo puedes echar a las patadas. Lo de Banoli es distinto porque el Banco Central ya quedó hecho básicamente una subsecretaría, digamos, no tiene entidad. Y han violado la carta. Y aparte, hay un juicio que incluye, hay una causa que incluye el juez Bonadío por el lío del ROFEX. Vos tenés un presidente de la Banco Central procesado. Y hay un antecedente que fue lo que hicieron ellos con el propio Redrado. Con lo cual ahí no tiene argumentos, yo creo, fuertes para vaciar el directorio, que es una vergüenza. Miren, el consorcio del edificio está más calificado que el directorio de la Banca Nacional. Y si cuento que está en el consorcio, te sobrereír más todavía. Y Banoli no puede estar a cargo, y creo que es un tipo razonable, que con Roger Cristina se ve solo. Lo de la procuradora es distinto, porque es un cuarto poder. La Constitución ahí plantea algo muy raro. Y yo hay que respetar eso. Y hay que darle a la doctora Gilles Carbó la oportunidad de que haga su trabajo. Eso tiene un problema ahora. Si llega una causa complicada, una denuncia contra Cristina, si se reabre la causa de la denuncia de Nisman, por ejemplo, es un testigo protegido que dice, tengo información, llega la causa a la doctora Gilles Carbó, ¿qué hace? Porque si ella pincha la causa, ahí tiene su motivo para hacer el juicio político. Si ella hace lo que tiene que hacer, el kirchnerismo va a decir que es una traidora. El problema es de ella. Por otro lado, dentro de 5 o 6 meses tiene antigüedad para que se jubile. Bueno, puede ser la Galucho 2. Dejar a Galucho que tenga la asamblea de IPF cuando se abre en marzo, ¿vale? Y que después se va. Hace lo mismo con Gilles Carbó. Y se pone a entender nada del peronismo y dice, mira, peronismo es ganar. Pero ¿cómo ganar? Sí. Si vos querés ser peronista tenés que ganar, si no, no seas peronista. Por eso se llama Frente para la Victoria. Se juntan para ganar. Yo creo que pagar por Sabatella más de lo que vale no vale la pena. Bueno, vamos con las últimas 2 preguntas. La primera tiene que ver con el rol del empresariado en esta nueva etapa. Y tanto, son 2 preguntas. Una desde el punto de vista del empresariado como un actor social y la otra del empresariado que de alguna forma está, como vos mencionaste, empezando a formar parte del equipo de gobernante. Yo creo que se abre una posibilidad fantástica para el sector privado en Argentina y una enorme responsabilidad. Porque si esto no sale bien, da a convencer a la sociedad argentina que teníamos razón nosotros. Ojo, ¿no? Porque ahora hay que demostrar que haciendo las cosas bien, que gestionando razonablemente, abriendo la economía con prudencia, invirtiendo, trabajando, innovando, compitiendo, generando efectivamente aumento de productividad, las cosas funcionan. Hasta ahora nos quejamos porque no hacíamos lo que nosotros decíamos, pero ahora lo van a hacer. Es un enorme desafío. O esto sale mal, ¿y cómo convencemos que teníamos razón?
Así que la verdad que estamos frente, me parece, ¿no?, una oportunidad que tiene sus riesgos. Con Menem la desaprovechamos, con unidades también, por diferentes motivos. Ahora es una oportunidad que se da cada 20 años, cada 30 años. Seamos conscientes. Si vuelve el populismo en Argentina, con este gobierno, con las posibilidades que tiene el país, renunciemos. Juntémonos, charlemos, pero digamos, quiere decir que para cambiar la realidad e influir en la agenda a largo plazo tenemos dificultades muy serias. Así que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos. Por lo menos triple, ¿no? Porque hay que hacer muy bien el trabajo de empresario, muy bien. Hay que aparte entender el rol social más que nunca, porque los procesos de modernización en Argentina y en el mundo siempre tienen consecuencias duras desde el punto de vista redistributivo. No conozco ningún caso de un país que crezca mucho y rápido y que no genere problemas redistributivos. Es la lógica del crecimiento. Crecen algunos sectores más que otros, la educación que tenés deja de servir. ¿Verdad? Y hay una tercera cuestión que es muy importante. Hay que darle oportunidad a los que perdieron, no por mucho, que sigan participando, que se reincorporen, que sean parte del proceso político, que sean muy generosos. El que gana tiene que ser generoso, hay que ser siempre muy generoso en la victoria. Y generar mecanismos de inclusión, fomentar el diálogo, no tener ningún tipo de revancha de ninguna naturaleza, sobre todo si te maltrataron. Porque tenemos que demostrar que efectivamente queremos una sociedad tolerante, democrática, plural, abierta, donde todo el mundo tenga espacio, sobre todo los que piensan distintos. Tenemos que hacer nosotros los que no hicieron ellos y demostrarles que estaban equivocados en la práctica, garantizándole espacio en los medios, derecho de réplica, posibilidad de transparencia, de controlar el gasto público, que pongan a quien quiera a ellos en la auditoría. Son la oposición. Y acá estoy tomando partido, no importa que estamos en partido, pero peor la cosa no. Que pongan a quien quiera. Después hay un proceso en contra de la persona que se opone, es otra historia. Pero no de ellos. Tienen que controlar, pero todo hay que ser hipertransparente. Y de ese modo ir construyendo un vínculo distinto. Yo tuve oportunidad de estudiar bastante el proceso de democratización en Chile. Escribí una tesis de maestría sobre la transición en Chile, que era progresiva. Uno de mis profesores había escrito un libro en el año 88 que llamaba Chile, una nación de enemigos. Y mostraba cómo estaba todo el neofascismo, cómo está destruido el sistema político, la sociedad fragmentada por las reformas económicas, un desastre, ¿no? Vos mirabas la trayectoria de Chile en el año 91-93 y decías, ¿cómo puede ser? Se está saliendo bárbaro. Voy a Chile, me entrevisto con la mayoría de los funcionarios y descubro que casi todos ellos habían estado en el exilio, en la época de Pinochet, estudiando, trabajando, haciendo doctorado, trabajando en Naciones Unidas, en empresas de primera línea, aprendieron cómo funcionaba el mundo, volvieron y querían implementar eso en Chile. ¿Por qué les cuento esto? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es hacer un fondo para financiar a los chicos de la cámpora, no todos, a los que quieren estudiar, que son un pedacitos, que se vayan a estudiar afuera. Que pasen 2 años en París, ahora está complicada, no es un buen lugar para estudiar. En Londres, que vayan a las mejores universidades del mundo, tienen vocación pública, creen que el Estado es la solución. Bueno, es cierto, muchos creen en el mundo que el Estado es la solución, pero gobiernan bien, tienen estatismos sofisticados que regulan la economía con mecanismos inteligentes. Entonces, formemos a la oposición que necesitamos. Hace falta que haya sectores que estén identificando las cosas que uno no mira. El ejemplo más crítico acá, como dijo el Papa, es el medio ambiente. La primera vez que yo fui a Europa era muy chico, en la época de Martínez de Oz, con mis hermanas que eran adolescentes, estábamos dando vuelta una vez creo que en París precisamente, y vimos la primera manifestación ecologista y pacifista que no existía eso, en el año 77. Yo digo, ¿qué es esto? Y mi hermano me explicaba, era la más grande de la facultad de la biología, me explicaba.
eran los locos, mi papá se reía, estos son los locos, los verdes, se mataba de la risa. ¿Alguien hoy, en el medio de la cumbre por el cambio climático, cuestiona la cuestión medioambiental? Bueno, si no tenías esos locos que te mataban por el dedo que estaban mal o que estábamos haciendo y tenían razón, hoy seguimos destruyendo el planeta. Hay que garantizar que hay gente pensando lo que no pensamos. Nos viene bien a todos, pues seguramente hay algo que estamos equivocando, que vamos a hacer mal, porque es así. Entonces, precisamos entrenar a los tipos que piensan distinto para que piensen bien, para el interés general. Aunque esté en contra de nuestro interés de corto plazo, no importa. Aunque nos ganen una elección, mejor. Mejorás y volvés. Por eso, creo que el sector privado tiene un liderazgo ahí, muy fuerte. De incluir, de abrir, de no sesgar, de hacer realmente docencia en la convivencia, en la apertura, en múltiples manifestaciones, de las empresas, de las escuelas, las universidades. Uno puede pensar de diferentes ámbitos. Dar ese espacio para que reflexionen. Por ahí el poder, estás obnubilado, o estás aturdido, no tenés capacidad de reflexionar. Estos chicos tienen que reflexionar. Tienen que tener espacio para darse cuenta que se equivocaron, en qué se equivocaron, en qué no. Hay tipos que son sanos. Yo les aseguro, yo tengo diálogo con algunos de ellos, que se frustraban con decisiones arbitrarias, después se equivocaron cuando llegaron, no sabían, tenían una jefa muy complicada. ¿Qué tiene va a pasar? La energía participativa de estos chicos va a quedar. Con respecto a la gente que está en el gobierno, el último comentario, fíjense qué interesante, ¿no? La sociedad está tan sesgada que habla de los empresarios que están en el poder. Muchos son ejecutivos, no son empresarios. Y es una diferencia muy interesante. Los medios no diferencian entre un empresario y un ejecutivo. Yo soy accionista, estaría un poquito enojado con eso. Hay mucha ausencia también para explicar a la sociedad cómo funciona el sector privado. Con la disolución del sistema de AFJPs, no estoy diciendo que hay que alimentarlo, lo que digo es que esos gérmenes de que la gente entienda lo que era el equity, lo que era el ahorro, desapareció. Hay que reinventar también eso, que la gente entienda cómo funciona esto. Cuando vos decís por la radio que el equilibrio fiscal es bueno, la gente no entiende por qué. No entiende por qué. Yo lo tengo medido. La gente no sabe lo que es el INDEC. No sabe lo que es el INDEC. El público que vota a Cristina no sabe lo que es el INDEC. Cuando decís, destruyó las estadísticas públicas. ¿Y para qué me sirve? Bueno, esa es la cultura cívica que tenemos en Argentina. Entonces, me parece que ahí también hay mucho para hacer docencia. De cuestiones muy básicas, nada sofisticado. Hay que pensar, digamos, con algunos valores o algunos principios, algunos conceptos que están totalmente diluidos en la sociedad argentina hoy. Bien, y la última pregunta, son en verdad dos que rondan sobre lo mismo. Hacen referencia a tu comentario con respecto a lo que por ahí se dice en campaña una vez que uno es presidente, no es igual. Entonces, la reflexión, la pregunta tiene que ver con, ¿no es hora de apostar a la coherencia? ¿No es hora de dejar de lado ese tipo de hipocresías y a partir de esa fortaleza, de alguna forma, reafirmar las bases de quienes en definitiva han votado, ¿no? Por eso. Qué buena pregunta. Tienes razón. Hay un conflicto entre cuestiones éticas, que yo respeto muchísimo, valóricas, consistencia en lo que uno piensa, y las reglas de la diplomacia, de la política, que tienen sus bemoles y muchas veces algunos caprichos que hay que mantener, ¿no? Y la verdad que cuando uno es presidente, al revés de lo que decía Kirchner, abandona muchos valores. Y tenés una responsabilidad que es infinita. Tenés que defender el interés nacional, la estabilidad,
tenés llamados de presidentes de otros países que te piden favores o cosas que tenés que hacer, porque sos parte de un club donde hay reglas que vos no ponés. Y haces cosas que están en contra de lo que vos pensás. Lo tenés que hacer. Por eso la ética, lo que Alfonsín llamaba la ética de la responsabilidad, ¿no? Es muy difícil. A mí me encanta hablar con expresidentes, no con todos, pero porque tienen mucho tiempo y te cuentan cosas que obviamente cuando están en el poder no tienen tiempo de recibirte y la verdad que reflexionan, hacen autocrítica y aprenden un montón, ¿no? Y me pasó con presidentes de países de la región también, ¿no? Es un placer. Toledo, el presidente Toledo es un personaje, ¿no? Con sus errores, que sigue cometiendo ahora. Yo no idealizo, pero uno puede aprender mucho de ellos. Y la verdad que en situaciones críticas han muchas veces tomado decisiones totalmente contrarias a su valor, ¿no? A sus valores. El poder tiene esas cosas. Y la responsabilidad de gobernar no es para cualquiera, ¿eh? Entonces, hay que tratar de no resignar cuestiones fundamentales, obviamente. Cuestiones que te definen como ser humano, identitarias, pero el nivel de pragmatismo que se necesita para enfrentar el desafío de gobernar es infinito. Yo entiendo que mucha gente no pueda conciliar ambos aspectos, ¿no? Y es entendible, por eso hay gente que no nació para gobernar. Les cuento algo personal, mucha gente me dice, ¿y vos a dónde vas a ir? A mi casa, ¿a dónde voy a ir? A mí no me gusta el gobierno, me gusta estudiar cosas del gobierno, me gusta reflexionar, hablar con los actores, tratar de analizar. Yo no nací para gobernar. Sé que no puedo conciliar estas cosas, no puedo. Cada uno tiene que encontrar su lugar, ¿no? Y tratar de aportar donde pueda, ¿no? Pero es una excelente pregunta y la verdad que no tengo otra reflexión para hacer, excepto que me parece que todos los presidentes, a mí me encanta leer biografías de algunos presidentes o autobiografías mejor, ¿no? Han pasado por situaciones iguales o peores. Empezando por el propio Lincoln. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Lincoln? En su momento, los sacrificios que él, su familia, su esposa tuvieron que hacer por el hecho de lograr el fin de la guerra civil. Lincoln puso en juego su familia. La salud, en serio, mental de su esposa. Una vida trágica, ¿no? Con muchos hijos por enfermedades, muertes, etc. ¿No? Eso lo tiene que enfrentar. Hubo un senador radical en la época de Alfonsín, con un hijo desaparecido, que por haber apoyado la ley de, creo que fue la de punto final, lo echaron de la casa. Imagínense, el padre de un chico desaparecido, que vuelve a la casa y la mujer lo echa porque votó lo que había pedido el presidente, que era su amigo personal, con quien había militado en la Asamblea Permanente por Derechos Humanos. El tipo lo dijo porque el senador me pide a Alfonsín y el Vago, hay una respuesta, están por hacer un golpe de los militares. La mujer lo echó. Esas cosas pasan, ¿eh? En la vida real, pasan. No es para cualquiera. Por eso hay que respetar mucho y apoyar como uno pueda moralmente a los amigos, a los que están ahora ahí, porque van a sufrir. El último día feliz de Macri es el 10 de diciembre. Y espero que sea un día feliz, que no le dé la calle. Bueno, yo quería cerrar con algunas palabras desde ACDE y como su presidente contarles que desde ACDE estamos muy esperanzados en esta nueva etapa. Primero estamos muy contentos porque haya habido durante todo este año tantos momentos importantes para nuestra democracia. Los actos eleccionarios que tuvimos finalmente, digamos, se dieron en paz y con cierta, digamos, podemos decir, un estado de civilización adecuada, sobre todo respetando esos acuerdos como sociedad que tenemos, es un acuerdo democrático. Así que estamos muy contentos por eso, estamos muy esperanzados por esta nueva etapa y también me gustaría reafirmar lo que desde ACDE venimos defendiendo y sosteniendo hace muchos años, que
en forma quizá demasiado resumida, yo lo resumiría en primero y principal nuestra estricta defensa de las instituciones que hacen falta en cualquier sociedad desarrollada o desarrollarse, que desde ACDE, del sector de dirigente de empresa, nos comprometemos en su defensa y creemos que más que nunca en esta nueva etapa deberíamos hacerlo y sostenerlo. También defender el rol del dirigente de empresa y del empresario, un rol que necesita de las libertades adecuadas para existir y para ser empresario. Por supuesto, digamos, en el respeto del bien común y aceptando de alguna forma los límites, en definitiva, desde la sociedad civil y mismo hasta, yo diría, desde la Constitución Nacional, nos definen la cancha como para poder tener estas libertades. Y en tercer lugar, sostener y defender y promover la importancia del empresario como un actor social que debe hacerse cargo también de los excluidos de la sociedad, de hacerse cargo a partir de mostrarse proactivo en la ayuda de aquellos quienes tienen que administrar y sobre todo cuidar ese bien común que es el sector político, ¿no? Entonces, frente a estos tres áreas que venimos defendiendo hace tantos años, creo que en nuestra nueva etapa, y a partir de muy ricos comentarios y gran diagnóstico, Sergio, como siempre, creo que acá hay un capítulo muy importante que también vamos a seguir sosteniendo y sobre todo el año que viene con más firmeza, que tiene que ver con nuestro compromiso personal, ni sectorial, ni corporativo, por en algunos casos, ni gremial, sino el compromiso personal para que todo esto ocurra, y sobre todo esto ocurra en un Estado de Derecho. Entonces, defender el Estado de Derecho también tiene que ser un compromiso personal nuestro, no sé si, digamos, solamente como del lado, digamos, de la dirigencia empresaria, pero sino también un compromiso personal como ciudadanos. Así que bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu participación, creo que fue muy rica. Y